Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Qué bello. ¿Saben que Ay. Eso es la oración de la paz que se le atribuye a San Francisco de Asís? Qué lindo, ¿verdad? Es hermoso. Y no se vayan, porque de eso vamos a hablar. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. ¡Dolly! Mari, ¿Estás bien? lo más bien. Qué bueno, pues tú sabes, Ajá, Dolly, que yo sé. que hace unos programas atrás Ujú. nos fuimos de viaje a Francia, ¿te Oui, acuerdas? oui, que cómo no me voy a olvidar Pues yo de eso. déjame ver si te sale ahora algo en italiano, porque en Ciao. este... Oh. wow, en este programa yo pensé que no te iba a salir nada, está Mira, brutal, de estoy verdad. preparada. Pues mira, y eso que no tenemos libreto, ¿sabes? Ujú. Pues en este programa queremos irnos a Italia. Te quiero llevar ¿Cómo a es? Italia, yo te quiero llevar a Italia. Ay, no, espérate. Yo quiero llevarte a ti Dios y los mío. quiero llevar a ustedes a un lugar bien hermoso y espectacular que hacía mucho tiempo, Ajá. fíjate, que quería ir, porque conozco muchas personas que habían ido a Asís. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar el pueblo de Asís, y mucha gente me decía, Maritere, tienes que ir porque es un lugar que realmente se respira, o sea, se respira la santidad, se respira de verdad una cosa que es increíble, o sea, no se puede ni explicar. Y fíjate, tuvimos la oportunidad de llegar a Asís y comprobar que lo que me decían era real. Sabemos que Asís es el pueblo donde nació San Francisco de Asís, y no solamente nació San Francisco de Asís, también está allí, o sea, Santa Clara nació y está allí también, sus restos están allí. Y hoy día el beato Carlos Acuti quiso ser enterrado allí, así es que hoy día también está, o sea, es que es un lugar maravilloso. Así es que vamos a hablar de San Francisco de Asís. ¿Y qué nos tienes que contar? Pues a yo ver. te voy a decir algo, digo, y este programa va Ya me estoy sobre montando, todo, ya me estoy ay, montando. qué bueno. Y este programa va sobre todo, ¿verdad? Aquellas que siempre nos escuchan y nos dicen, deben hablar de vez en cuando de santos, que nos encanta, pues sabes que a nosotros también nos encanta porque aprendemos un montón. Así es que yo quiero que salgamos, ¿verdad? Porque a los santos hay que conocerlos. Y que salgamos enamorados de San Francisco de Asís. Y yo sé que tú tienes tanto por compartir también. Así es que vamos a comenzar por eso. Mira, San Francisco de Asís, tú estabas ahorita, estábamos hablando tras bastidores, que San Francisco de Asís viene de una familia adinerada. ¿Eso es así? Y tú sabes que eso es bien, o sea, es contradictorio, porque San Francisco de Asís viene de una familia muy adinerada, mas sin embargo funda una orden mendicante. O sea, eso está brutal, porque mendicante es que son mendigos, que viven, ¿verdad? Tienen votos de pobreza, y cuando hablamos de pobreza es mucha pobreza. Sí, de estar desprendido de todo, ¿verdad? Confiar más en la providencia divina, ¿verdad? Y nada, un San Francisco de Asís que tú ves que siendo de una familia, ¿verdad? Tan acomodada en aquella época, como el llamado de Dios, ¿verdad? Toca de tal manera el corazón del ser humano que es capaz de cambiarlo todo en esa persona. Siempre pensamos que la vida de los santos, ¿verdad? Si estaban tan apegados al Señor, siempre podemos pensar que tendrían que haber tenido una vida fácil, ¿verdad? Que eran los predilectos del Señor, pero la verdad es que no. Desde el principio, su papá era mercante, su mamá venía de una familia de nobles. Así es que San Francisco de Asís tuvo una vida, o sea, fácil, o sea, en el sentido del dinero, lo tenía todo. Más sin embargo, en el pueblo de Asís surge una guerra entre Asís, y tengo aquí el nombre de Perugia, porque esos nombres así, o sea, los tengo que apuntar, porque Perugia. Entonces, ¿qué sucede? Que San Francisco de Asís se va para esta batalla, está allí, y allí, para empezar, esto es para empezar, lo arrestan y lo encarcelan, así es que él está un año encarcelado, cuando se va para esta batalla, o sea que él sabe lo que es estar hasta encarcelado. Imagínate, en aquella época San Francisco de Asís nace en el año 1182, para que tengamos una idea, ¿verdad?, de la época. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él logra, que lo sueltan, logra regresar, él decide irse a seguir batallando, o sea, él fue soldado. Entonces, mira esto, qué cosa tan interesante, porque como estábamos mencionando que él venía de una familia adinerada, él se compró
pues él iba a ser un soldado, pero con sus escudos pues bien grandes, o sea, Era un honor. era un honor, Era un o honor sea, ser el parte del caballo, el ejército. mejor caballo, o sea, todo, su armadura tenía que ser una armadura, ¿verdad? Cara, Llamativa. de un soldado, mira, de la nobleza. Ujú. Sin embargo, todo eso, en algún momento dado de la batalla, lo dejó porque se encontró con alguien que necesitaba y que no tenía armadura. Y ya empieza Interesante. a desprenderse, ya se empieza a desprender de lo que él entendía que no era importante. Cuando él regresa de la guerra, él cae enfermo. Así es que seguimos viendo, ¿verdad?, todas las vicisitudes que tuvo. Pero una de las más grandes batallas que tuvo fue con su propio padre. Eso fue tan fuerte. Los que han podido tener la oportunidad, ¿verdad?, de leer las obras de San Francisco o de ver alguna película, se va a dar cuenta que realmente fue una prueba bien fuerte que le tocó vivir a Francisco, porque tú dijiste ahorita que él tenía una vida fácil y eso pudiera ser sinónimo también de vacía. Por eso es que nada lo llenaba, él iba a esas guerras, pero siempre había algo, ¿verdad?, que necesitaba ser llenado y él no encontraba la respuesta en ninguna de las cosas o acontecimientos que él vivía, ¿verdad? Hasta que poco a poco, como tú dices, ese llamado lo fue preparando para irse desprendiendo poco a poco de las cosas que no son y así tener ese espacio en el alma para poder encontrarse con el que es. Claro, porque obviamente tenemos que entender que su padre, ¿verdad?, siendo un comerciante, lo que espera es que su hijo pues también quiera ser comerciante y que siga el negocio. Pero San Francisco empieza a ver, empieza a escuchar ese llamado al punto que un día, estando a los pies de la cruz de la iglesia de San Damián, esa cruz, ¿verdad?, tan hermosa, hermosísima, hermosísima, llega allí y a los pies de esa cruz, San Francisco de Asís escucha el llamado del Señor que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y pues San Francisco pues pensó obviamente en que tenía que reconstruir las paredes de la iglesia, las cuales obviamente pues estaban en ese momento pues estaba destruida. Sí, estaba destruida. Y entonces para hacer eso, pues en que él va a pensar pues en el dinero de su padre. Así es que él fue y cogió pañuelos que el padre vendía y los vendió, y con el dinero él decidió que él iba a reconstruir la iglesia. Pues ¿qué pasó? Obviamente que cuando el padre se entera, la pela, vino pero la pela. Pero la pela del siglo, o sea, todavía resuena hoy. Sí, o sea, San Francisco de Asís, o sea, su padre le dio de verdad delante del pueblo para que se dieran cuenta, obviamente, de que él no iba para ningún lado con ese llamado. Entonces él, San Francisco de Asís, decide entonces que él iba a renunciar a su herencia. Renuncia a su herencia y el padre le dice: pues ok, no hay ningún problema, puedes renunciar a la herencia, pero me tienes que devolver el dinero de todo lo que vendiste. Y él le dijo: yo no te puedo devolver ese dinero porque ese dinero ya es de la iglesia. Así es que, así es como comienza, ¿verdad?, esta vida de San Francisco de Asís. Quiero también mencionar que encuentro que es bien importante, él es, ¿verdad?, el que logra formar a la orden de los franciscanos. El fundador. Hoy día es la orden más grande en la Iglesia Católica. Y es bien importante saber que ellos tienen, ¿verdad?, sus votos de pobreza, y que incluso ellos se llaman, porque San Francisco de Asís así lo quiso, se llaman los frailes menores. Qué brutal. Y él decía que él quería que fueran los menores por eso mismo, por la humildad. O sea, que imagínate. Y fíjate, Mari, me está viniendo a la mente que cuando él empezó esa fundación, él la empezó solo. O sea, él se retira de su familia, él se retira del ejército, él se retira de sus amistades, pues porque obviamente la vida que él quería vivir, que le llamaba, no, ¿verdad?, no compenetraba con la vieja. Pero ese intentar poner bloque sobre bloque para lo que él entendía que era reconstruir la iglesia, al verse en esa pobreza, al verse en ese retiro, ¿verdad?, en esa vida tan distinta, los amigos antiguos, que también eran militares, poco a poco fueron arrastrados por el ejemplo de Francisco. O sea, ¿cómo eso lo pudiéramos nosotros aplicar a nuestra vida si nosotros tenemos nuestra convicción de fe, vivir según nuestra convicción de fe, como la iglesia nos pide? Eso va a hacer que otros nos miren y quieran también emular, ¿verdad?, una vocación, una vida de santidad, como Jesús nos las está pidiendo. Incluso San Francisco de Asís, una vez escuchando el Evangelio,
cuando le decían, vayan a proclamar el reino, que el reino de los cielos está cerca. No lleven dinero, ni sandalias, ni doble vestido. Lo gratis que has recibido, de esa misma manera también lo van a dar gratuitamente. Y se lo llevó tanto al corazón que así mismo se quitó los zapatos, se quitó el cinturón que tenía y simplemente se quedó con la túnica y un cordón que lo amarraba, eso era todo. Y así tenían que ser, así esa era su orden. O sea, para él era sumamente importante poder seguir a Cristo a través de la pobreza, a través de la humildad. Incluso él decía que si estudiar te llevaba a perder la humildad, que no estudiaran, que ni estudiaran. Claro. Imagínate. Claro. Ahí mismo, por ejemplo, fíjate, me viene a la mente el hecho de la misma pobreza, ¿verdad? No es la pobreza meramente por dejar cosas materiales, ¿verdad? Cuando el Evangelio nos habla de la pobreza, va mucho más allá de simplemente dejar de tener cosas. La pobreza, más bien, lo que nos quiere decir el Evangelio, ¿verdad? Es que seamos completamente desprendidos, ¿verdad? Que nada ocupe el lugar de Dios, porque a veces nosotros nos agarramos de las cosas, ¿verdad? Para llenarnos con cosas que no nos llenan y de como que se nos escapa un poquito, ¿verdad? Y ese es nuestro centro, las cosas son nuestro centro. Pues lograr la pobreza es desprendido, o sea, nada de esto, no estoy enfocado en nada de esto es mi Dios, ¿verdad? Nada de esto es lo que mueve mi vida la mueve Jesús. Esa pobreza de ser el siervo del Señor y que el Señor haga tu vida, de tu vida, lo que quiera, esa es la verdadera pobreza evangélica, ¿verdad? Y estar pendiente al otro, ¿sabes? Y no era, oye, y como tú dices, o sea, no era fácil porque el mismo San Francisco de Asís cuentan que él se dedicó a cuidar también enfermos, incluso enfermos de lepra. Y cuentan que un día se le acercó este leproso y él tuvo una batalla, ¿verdad?, entre su mente y su corazón, porque la verdad es que él dice que le daba asco, o sea, que realmente él lo miraba y las llagas del leproso, o sea, y él dijo, yo tengo que aprender, ¿verdad?, a morir a este hombre viejo, y le besa las llagas. O sea, él se le acerca al leproso y no es que lo abraza, es que simplemente le besa las llagas. Y de ahí en adelante él entendió, ¿verdad? Y el Señor le facilitó y le dio el don de poder poco a poco aceptar más su pobreza y, como tú dices, su desprendimiento. San Francisco de Asís, vivo, tuvo el don de hacer milagros. Él sanó enfermos. Dicen también, cuentan de este hombre que tenía la cara, tenía un cáncer de piel y su cara estaba, o sea, desfigurada. Y San Francisco de Asís, en un abrazo y un beso, sana Qué maravilla. a ese hombre de esa enfermedad. Entre otras cosas, sabemos que ya al final de su vida San Francisco de Asís murió joven, tenía 44 años cuando murió. Y él ya casi al final de su vida, él decide irse a apartarse como él dice que crea su celda y se aparta del mundo y allí él se dedica al misticismo, a orar, etcétera, etcétera. Y allí es cuando, entre otras cosas, le salen los estigmas. Un regalo de Dios también, como Padre Pío también como Padre Pío, pero sufrió con esos estigmas. Claro. Porque eran dolorosos, o sea, él describe el dolor, incluso ya su túnica pues era más larga, porque para que no se vieran, incluso empieza a utilizar zapatos y medias que él no utilizaba, él vivía descalzo, para que no le llamar la atención, sí, para no llamar la atención. O sea, que eso es un dato también muy curioso. San Francisco de Asís sabemos que también tenía como un don con los animales. Y toda la naturaleza, yo creo que no sé, desconozco si ahora mismo es el patrón de lo que es la ecología, ¿verdad? Esa sería una buena asignación para buscar, pero todo lo que era creación de Dios, todo lo que es creación de Dios, a él lo invitaba a la alabanza, a la adoración. Por eso él a todo le decía, hermano sol, hermana luna, hermana pobreza, que contrasta hoy en día con nuestra mentalidad egoísta muchas veces, que decimos maldito cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Pues mira que mucho tenemos que aprender de Francisco a ver más allá, ¿verdad?, de las cosas materiales, el propósito de Dios mediante esas situaciones. Hermana enfermedad, hermana muerte. Hermana muerte, así le decía, antes de morir le dice, ya está llegando la hermana muerte. O
Sí, bien importante. No, Otra está cosa que brutal. le podemos atribuir también es el cántico del hermano Sol, ya que estamos hablando de eso, ¿verdad? De la naturaleza. Dicen que él alababa tanto al Señor y proclamaba esos, era poeta, esos poemas y esos versos tan hermosos que dicen que eran tan y tan bonitos que hasta la misma naturaleza, dicen que los animales, que los pájaros llegaban Yo para creo. escucharlo. Dicen que en un momento dado, dicen que son que pueden ser hasta leyendas, pero realmente lo podemos pero creer, ¿verdad? De una manera u otra, porque dicen que venían a veces unos pajaritos que siempre se le acercaban y cuando veían que él estaba enfermo, ese día no iban y no cantaban para no molestarlo. Dicen que una vez apaciguó un lobo que andaba mira, sí, mordiendo a todo el sí, mundo, ¿verdad? Y entonces él hasta lo logra apaciguar. Yo te quiero contar que en estos días, ¿verdad? Yo digo que yo le invito a Italia para que vaya porque la verdad es que haber llegado a Asís, conociendo ya la historia de San Francisco de Asís, ya eso era una cosa porque yo cada pared, cada calle, ¿verdad? Por la que pasaba, ya yo sentía que por ahí había estado San Francisco de Asís. Y eso tú lo sientes, el corazón de verdad te late a otro ritmo. Y tuvimos, ¿verdad? La bendición de ir a la tumba de San Francisco de Asís, donde están sus restos, y están exactamente debajo, ¿verdad? Es como una cripta, están debajo de la Basílica de San Francisco de Asís, y entonces allí están sus restos y están en una columna que sostiene a la basílica completa. Es una cosa wow, bien bonita. No sé, a mí me hubiese encantado, pero no se puede tomar fotos porque la verdad es ajá, que tiene el Santísimo de frente, o sea que es un lugar de oración. Es un perpetua. lugar, sí, es de oración. Entonces, fíjate, no sé si es perpetua, pero la verdad es que siempre hay alguien allí, ¿verdad? Velando al Santísimo y siempre hay gente orando. Y allí mismo están los restos de San Francisco de Asís. Y fíjate que una de las cosas, esto yo lo voy a contar porque una de las cosas por las cuales yo quería llegar a San Francisco de Asís es porque yo le quería dar gracias por una petición que yo le había hecho hacía como un mes y medio atrás. Y yo decía, ¿verdad? Que ojalá el Señor me diera la oportunidad de poder llegar allí para darle gracias por la petición. Y les cuento, que a veces uno piensa que es una bobería y la gente sabe que, o sea, es como yo digo, los santos siempre están esperando porque tú acudas a ellos para ellos interceder, ¿verdad? Porque para eso el Señor les dio sus Somos una dones. familia. Es una familia. Entonces, mira lo que pasa. Déjenme decirles que yo espero en algún momento dado tener nietos, ojalá, ¿verdad? Pero digo, el Señor si me los quiere dar, pues los tendré, ¿verdad? Pero mientras tanto, quiero decirles que mi hijo, ¿verdad? Lo que tiene es un perro y ese perro, yo tengo dos, pero siempre están jugando y la raza del perro tienen los ojos así como brotados. Y como ellos están constantemente jugando, constantemente él tiene el ojo siempre lacerado porque jugando se le lacera. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta ocasión, o sea, él vive eternamente con un cono casi, ¿verdad? Y esta vez le sale una úlcera en el ojo que usualmente se la tratamos y siempre se le cura. Pero esta vez yo me tuve que ir de viaje y no pudimos tratarle la úlcera como hubiésemos querido y cuando llegué del viaje, yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Esa úlcera yo la veo bien feita, ¿sabes? No la veo bien, porque la úlcera del ojo estaba hasta como brotada, o sea, y la tenía como en carne viva, o sea, realmente estaba feo el ojo. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, vamos a llevarlo al veterinario nuevamente para ver qué nos dicen, a ver qué podemos hacer al respecto. Pues el veterinario pues como ya lo habíamos estado tratando, pues me dice, mire, ya no les pueden dar más antibióticos ni más nada, porque la verdad es que ya ustedes le han dado todo lo que han podido. Vamos a tratárselo con un veterinario de ojos, porque hay veterinarios para Dios ojos mío, me también, estoy o sea, enterando ahora. específicamente. Y entonces vamos a enviarlo vamos a escribirle un email para ver cuándo nos pueden dar cita para que lo atiendan. Solamente hay una en Puerto Rico, ¿verdad? Y estamos en julio, pues la cita se la dieron para octubre. De aquí a octubre, pues no tiene ojo, porque imagínate, o sea, que está como los Wow, qué médicos a fuerte. veces, ¿verdad? Que es tanto, ¿verdad? La gente que lo necesita que a veces no hay citas. Así es que la cita se la dieron para octubre. Y sabes que en ese momento en el que pensamos, ¿verdad? Que ya la ciencia, porque ya está descartado, o sea, ya no puedo hacer nada, hay que esperar a octubre a que lo atiendan. Pues sabes que hasta para eso realmente el Señor me inquieta y yo digo, ¿sabes qué? El único que realmente que me puede ayudar ya para esto, ¿verdad? Es Dios. Y yo le voy Definitivo. a pedir a San Francisco de Asís, porque yo sabía que San Francisco de Asís, ¿verdad?
tiene ese don con los animales y ha estado en comunión con ellos y los amaba y les decía hermanos, o sea, que yo dije, ¿quién más que él para poder entender, verdad, lo que yo estoy sintiendo? Porque por más o por menos, o sea, nosotros queremos a nuestros animales también. Y hay una oración de San Francisco de Asís que después la vamos a compartir por Instagram para que la tengan, porque cuando todo se hace con fe, ¿verdad? Y si es la voluntad de Dios, pues definitivamente sale. Pues entonces, esa oración empezamos a hacerla, ¿verdad? Con mucha fe. Le digo, Agustín, así se llama mi hijo Agustín, vamos a hacer una cosa. Ese ojo se lo va a sanar San Francisco de Asís por la intercesión de él. O sea, el Señor, Dios se lo va a sanar por la intercesión de él. San Francisco de Asís lo va a querer y va a poner esa mano en ese ojo. Pues déjame decirte que a la semana, ese ojo, o sea, esa úlcera se desapareció. Yo no te estoy diciendo que es que mejoró, es que la úlcera se desapareció. O sea, y yo fui obviamente testigo, como somos muchas veces testigos de milagros así, porque son milagros, eso lo tenemos que entender. O sea, lo que pasa es que a veces no aceptamos que ahí está la mano de Dios puesta. Definitivamente. O sea, a veces, ¿cómo nos cuesta creer que Dios pone la mano en todo lo que sea para bien? Y esa úlcera se sanó. Y obviamente, él está, mira, con ese ojo nuevo, y yo, aunque fuera por ese detalle, yo quería ir personalmente a darle gracias a San Francisco de Asís, porque yo estoy convencida de que puso la mano. Qué hermoso, qué hermoso. Yo creo que tenemos que aprender, ¿verdad?, de estas experiencias que nos cuentan, porque hay que pedir al Señor que nos aumente la fe. Yo creo que los milagros son todos los días, ¿verdad? Dios tiene la hora, Dios tiene el momento y la manera en cómo va a trabajar tal situación de tu historia, de tu vida, pero si uno, ¿verdad?, en fe se somete a la voluntad de Dios, uno ve cosas grandes. Ve cosas increíbles. Y la verdad es que yo sé que San Francisco de Asís, con esa vida tan maravillosa, o sea, que tuvo, yo creo que se puede acercar a la vida de cada uno de nosotros. O sea, era, como dijimos, era mendicante, era desprendido, conocía la enfermedad, conoció lo que es, ¿verdad?, la prisión. O sea, él puede identificarse con nuestras necesidades. O sea, y ser una persona que estaba acostumbrado, ¿verdad?, a vivir en mansiones, en palacios, en castillos, pues porque eran personas acomodadas y en la época lo que se estilaba era eso, ¿verdad? Y de ahí pasar a una vida de estar durmiendo en donde me coja la noche, en cualquier callejón, en cualquier sombrita, pues te está diciendo que hay algo realmente que supera nuestra capacidad, que es capaz de tocar tu corazón, de alejarte de todo lo que no te conviene y de que solamente Dios sea el que ocupe y llene, pero plenamente tu corazón. Así que tenemos que fiarnos, ¿verdad? Imitando estas vidas santas como Maritere nos trae en este día de hoy, y que también seamos otros Franciscos y otras Franciscas, Paquitos y Paquitas de Dios. Qué bonito. Y te voy a decir, San Francisco de Asís murió en el 1226. Otros días. Y en los otros días, pero ¿cómo va esto? Y en el 1228, 2 años después, lo canonizan. Mira el para Papa allá. Gregorio IX lo canoniza, o sea, 2 años después, imagínate. Y tú que hablaste, obviamente, de eso de desprendernos, San Francisco de Asís, incluso cuando muere, decidió morir recostado del suelo. Ni en una cama quiso morir. Ni en una cama quiso morir. Así es que ojalá podamos seguir aprendiendo de la vida de tantos santos que tiene nuestra iglesia y que están esperando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que le pidamos, para que le oremos, para que le hablemos y los conozcamos. O sea, que después podemos hablar también de Santa Clara, porque sabes que Santa Clara, a imitación, porque conocía a San Francisco así, crea la orden, ¿verdad?, de las Clarisas. De las monjas, ¿verdad?, que también llevaron eso de ser mendicantes. Así es que eso después va en otro programa. Entonces, pues yo espero que si les gustó el programa, ¿verdad?, pues le den like, que si no, pues nos pueden comentar, le pueden dar share, que eso nos encanta. Y ya saben que siempre todos los martes los esperamos en un programa más de Las de Betania. Se llamaba Marta, la que trabajaba, y María era la que escuchaba.